Soy Eulalia, tengo 59 años, y págame $2,000 al mes. Mi exesposo dijo que todavía le debo como su esposa, le respondí, estamos divorciados, nunca. ¿Su siguiente jugada? Destruyó su vida. He trabajado en contabilidad por más de 30 años y siempre pagué todas las cuentas, manejé todas las declaraciones de impuestos y nos mantuve a flote a través de sus negocios fallidos mientras él actuaba como si todo fuera gracias a él. El mes pasado, nuestro divorcio se finalizó después de un año de que él lo retrasara con excusas y amenazas, y la semana pasada finalmente firmé el contrato de arrendamiento de mi nuevo lugar, cerrando el último capítulo de nuestro matrimonio. Ayer por la tarde recibí un mensaje de él diciendo, creo que $2,000 al mes es justo para gastos de vida hasta que esté estable. Miré mi teléfono y sentí que los años de sacrificio silencioso subían como bilis porque ya no estábamos casados y no le debía nada. Me llamó egoísta incontables veces cuando trabajé horas extra para pagar sus hobbies y reparaciones de autos, diciendo que no lo priorizaba lo suficiente incluso cuando llevaba el peso de 2 adultos. Llamó de nuevo minutos después del mensaje, y cuando lo ignoré, comenzó a bombardear mi teléfono con acusaciones sobre cómo estaba abandonando mi responsabilidad como su esposa, alegando que arruiné su carrera por no apoyar sus sueños de abrir un bar, ignorando que pagué sus deudas 2 veces y financié el pago inicial de su auto, que aún no ha terminado de pagar. Me acusó de quitarle a su familia y su trabajo como si yo no hubiera sido la que mantuvo todo unido mientras él pasaba noches en mesas de póker y volvía a casa oliendo a perfume de otra persona. Me escribió, sigues siendo mi esposa en espíritu, y deberías ayudarme hasta que encuentre a alguien más, y me di cuenta de que realmente creía que yo existía para sostener su vida indefinidamente. Lo apoyé durante el desempleo, problemas de salud e incluso su aventura cuando pensé que podía perdonar, y ahora exigía que siguiera apoyándolo incluso como una extraña. Su audacia no era nueva, siempre justificó sus fracasos, culpando a otros por sus malas decisiones, pero esto era un nuevo nivel de delirio que me hizo darme cuenta de que nunca me vio como una pareja igual, solo como un cajero automático y saco de boxeo emocional. Años de trabajo emocional no remunerado, incontables noches sin dormir cubriendo sus desastres, y ahora quería que subsidiara su vida de soltero como si fuera algún tipo de fondo de caridad de exesposas. Volvió a escribir, si de verdad me amaras, no me abandonarías ahora, y recordé cómo él me había abandonado cada noche durante años con nada más que excusas sobre necesitar espacio, mientras yo cenaba sola en una casa que compré con mis ahorros. Redacté una única respuesta. Estamos divorciados. No eres mi responsabilidad. No me contactes de nuevo, y bloqueé su número, pero él cambió a aplicaciones de mensajería, enviando notas de voz en las que sonaba enfurecido, diciendo, te arrepentirás cuando la gente vea lo desalmada que eres, y amenazando con venir a mi apartamento si no respondía. Documenté cada mensaje, cada llamada y cada buzón de voz, reenviándolos a mi abogada, quien me dijo que tenía todo el derecho de ignorarlo y que debía prepararme para una escalada, ya que hombres como él no se rinden fácilmente. Este es un hombre que una vez le dijo a su madre que yo tenía suerte de que él se casara conmigo porque nadie más la aguantaría, a pesar de que fui yo quien soportó que él me drenara toda la energía durante más de 2 décadas. Me quedé callada entonces, pero no iba a quedarme callada ahora. Ya había planeado mi salida mucho antes de que él lo supiera, contratando una abogada, protegiendo mis bienes y asegurando que no pudiera tocar mis fondos de jubilación ni el departamento que compré solo a mi nombre. Pensó que podía exigir dinero porque creía que yo tendría demasiado miedo para defenderme, pero estaba a punto de aprender lo que son las verdaderas consecuencias. Una vez dijo delante de sus amigos que el mayor papel de una mujer era apoyar las ambiciones de su esposo, y ellos se rieron mientras yo me sentaba en silencio, sabiendo que yo había financiado cada ambición, que él persiguió solo para verlo abandonar cada una por la siguiente idea brillante. Me quedé cuando debí irme hace años, pensando que podía cambiarlo o al menos lograr que me apreciara, pero finalmente entendí que algunas personas nunca cambian porque no creen que estén equivocadas. No solo falló como esposo, falló como ser humano al no reconocer el daño que infligió a la persona que le dio todo. Cuando escribió, una mujer de verdad no dejaría a su hombre en su momento de necesidad, me di cuenta de que nunca me vio como real, solo como un accesorio conveniente en su vida para limpiar su caos y sonreír a través del dolor. Revisé mis cuentas,
Confirmé que todos los lazos financieros se habían cortado y me preparé para la siguiente fase porque esto ya no se trataba solo de ignorarlo, se trataba de borrarlo completamente de cualquier influencia sobre mi vida. Una vez tomó mi tarjeta de crédito sin preguntar para comprar regalos para su amante y lo justificó diciendo, ella se lo merece después de aguantar a un hombre difícil como yo. Ese fue el día en que comencé a mover mi dinero en secreto, transfiriendo pequeñas cantidades cada semana hasta que las cuentas a las que él tenía acceso no tenían nada más que lo suficiente para cubrir los servicios hasta que se finalizara el divorcio. Pensó que no me daría cuenta, pero yo me di cuenta de todo, desde el dinero faltante hasta los mensajes nocturnos y las llamadas susurradas en el baño. Ahora estaba enviando mensajes llamándome cruel por dejarlo sin apoyo, diciendo que debería avergonzarme de dejar a un hombre sin red de seguridad, pero no sentí vergüenza. Solo alivio de haber sobrevivido a sus interminables demandas el tiempo suficiente para finalmente ser libre. Comencé a preparar pruebas de acoso para una orden de restricción porque sabía que él no se detendría hasta que alguien lo obligara. No le importaba mi paz ni mi seguridad, solo le importaba perder el viaje gratis que le había proporcionado durante tanto tiempo. Les decía a todos que yo era fría, pero nadie vio los años que pasé llorando sola mientras él se jugaba nuestros ahorros y lo llamaba autocuidado. Les decía a sus amigos que yo era controladora, pero nadie me vio cubriendo sus cheques rebotados para evitar que le cortaran el teléfono. Le decía a su amante que yo era frígida, pero nadie vio las noches que me quedaba despierta asegurándome de que llegara vivo a casa después de otra borrachera. Él se decía a sí mismo que era la víctima, pero yo sabía la verdad, y ahora estaba lista para mostrarle cuánto puede pelear una víctima cuando deja de importarle. Durante años creí que el sacrificio me ganaría respeto, pero la verdad era que él solo veía obligación donde yo veía amor, y ahora cada exigencia que me enviaba me recordaba cuántas veces silencié mis propias necesidades para proteger a un hombre que nunca tuvo la intención de protegerme. Trabajé turnos dobles para pagar sus deudas de tarjeta de crédito mientras él pasaba las tardes jactándose en línea de su libertad de la esclavitud corporativa, pero cuando le pedía que contribuyera para la comida me decía que una mujer de verdad nunca emasculaba a su esposo pidiéndole dinero. Justificó dejar 3 trabajos en 5 años diciendo que cada jefe se sentía amenazado por su inteligencia, pero cuando le sugerí capacitarse o empezar algo pequeño a un lado me dijo que yo carecía de visión y ambición porque me conformaba con ser empleada. Pagué la renta, los servicios y el seguro cada mes mientras él despreciaba mi sueldo como si la estabilidad fuera aburrida, pero no tuvo problema en usar mi seguro médico cuando se lastimó en un viaje de fin de semana con sus amigos. Una vez le dijo a su hermana que mi insistencia en pagar las cuentas lo hacía sentir menos hombre, pero convenientemente omitió que nunca ofrecía y siempre exigía, dejándome a mí manejar cada crisis sola mientras él se hacía la víctima ante quien quisiera escuchar. Cuando le compré un coche usado para que pudiera asistir a entrevistas sin excusas, lo usó para irse de viaje con una mujer de su gimnasio y lo llamó networking, y cuando lo confronté, me dijo que era mi culpa por no ser lo suficientemente divertida para acompañarlo. Guardé silencio porque pensaba que mantener la paz era más importante que tener la razón, pero cada silencio se convirtió en una cadena que me envolvía el cuello mientras él se volvía más audaz en su sentido de derecho. La primera vez que me dijo que quería construir un negocio juntos, retiré mis ahorros porque creía en apoyar sus sueños, pero en 6 meses ya había gastado hasta el último centavo y me culpó por no advertirle sobre los riesgos del mercado, como si no le hubiera rogado que consultara a un profesional. Me dijo que debía estar orgullosa de que lo intentara porque la mayoría de los esposos de otras mujeres nunca se atrevían a perseguir el éxito, y yo me quedé en la cocina, después de pagar el préstamo que dejó, preguntándome cuánto tiempo más podría seguir fingiendo que intentarlo era suficiente cuando intentarlo significaba que solo yo sufría. Una vez me acusó de sabotear su confianza por recordarle las fechas de pago, diciendo que debía confiar en que él se encargaría a su manera, pero cuando cortaron la luz por falta de pago me culpó por no haberlo pagado en secreto antes. Decía que yo era demasiado práctica, demasiado fría, demasiado obsesionada con el trabajo, pero nadie vio cuántas noches me quedé despierta equilibrando nuestras cuentas para mantenernos a flote mientras él dormía plácidamente después de otra salida nocturna. Se burló de mí frente a sus amigos por llevar mi laptop de vacaciones para enviar facturas, pero yo era la razón por la que podíamos permitirnos esas vacaciones y por la que sus amigos podían beber a nuestra costa. Cuando sugerí retrasar nuestra cena de aniversario por una factura médica inesperada,
publicó en línea que su esposa no tenía romance en el alma, y mujeres comentaron lo triste que debía ser vivir con alguien como yo. Nunca las corrigió porque le gustaba la atención, le gustaba que lo vieran como el pobre hombre encadenado a una mujer sin alegría, y yo me quedé callada porque explicarme se sentía como intentar vaciar el océano con una taza. Pagué sus deudas de impuestos, cubrí sus inversiones fallidas e incluso vendí las joyas de mi abuela para evitar que le embargaran el coche, pero cada vez que le recordaba estos sacrificios decía, me hace sentir pequeño cuando enumeras lo que has hecho, como si reconocer mi trabajo fuera un ataque personal. Le dijo a su madre que yo estaba demasiado enfocada en la seguridad material y que no entendería su necesidad de libertad, pero cuando sugerí cuentas separadas para reducir conflictos me acusó de planear irme. Había pensado en irme muchas veces, pero me quedé porque me convencí de que eventualmente vería cuánto le estaba dando, pero cada año era más claro que él creía que dar era mi papel y recibir era su derecho. Cuando empezó a pasar más tiempo en el gimnasio y menos en casa, sospeché una aventura, pero cuando pregunté directamente se rió y dijo que mi paranoia era otra razón por la que no podía relajarse conmigo. Una vez llegó a casa a las 3 de la madrugada oliendo a perfume barato y dijo que era por abrazar a una vieja amiga en una reunión, y yo quería creerle porque creer significaba que no tenía que enfrentar la realidad de que mi matrimonio se estaba pudriendo desde adentro. Cubrí sus retiros inexplicables trabajando los fines de semana, cubrí sus pagos atrasados recortando mis propios gastos y cubrí sus infidelidades fingiendo que no había visto las manchas de lápiz labial en sus camisas. Me convencí a mí misma de que si lo amaba más él recordaría quién era yo, pero ahora me doy cuenta de que solo me recordaba cuando necesitaba ser salvado. Una vez me dijo que las mujeres eran naturalmente cuidadoras y los hombres naturalmente proveedores, pero en nuestro matrimonio, yo había proveído todo mientras él tomaba y tomaba hasta que no quedó nada más que resentimiento. Cuando su madre se enfermó, pagué sus facturas del hospital porque él dijo que no podía ver a sus hermanos luchar económicamente, pero cuando mi padre murió, ni siquiera asistió al funeral porque dijo que el duelo lo incomodaba. Me culpó por no entender sus límites emocionales, pero nadie jamás preguntó por los míos porque me habían condicionado a creer que mis límites no importaban. Cada vez que cuestionaba su comportamiento, él lo volteaba y preguntaba por qué intentaba destruir la poca felicidad que teníamos, y me quedé porque no quería ser la mujer que se rindió. Ahora exigía $2.000 mensuales porque creía que le debía por los años que pasó, planeando un mejor futuro, pero la única planificación que alguna vez hizo fue encontrar cómo evitar la responsabilidad asegurándose de que yo recogiera los pedazos. Creía que no podía sobrevivir sola porque pensaba que era débil sin él, pero ya había sobrevivido 20 años cargando con su peso y sobreviviría a esto también. Me llamó ingrata por negarme, pero nadie vio cuántas veces le rogué que trabajara conmigo y cuántas veces él se alejó riendo porque creía que amar era no hacer nada y esperar todo. Él pensaba que era la víctima, pero yo ya había terminado de jugar a la salvadora. Descubrí su traición no por sospecha, sino por necesidad, porque la computadora de la casa se averió mientras finalizaba documentos para el trabajo, y al reiniciarla, una avalancha de notificaciones de una aplicación de citas apareció en la pantalla con nombres de usuario que no revelaban nada pero sugerían todo. Alguna vez confié lo suficiente en él como para creer que sus noches en el gimnasio eran por salud y no para conocer extraños, pero la cantidad de mensajes demostraba que pasaba más tiempo curando perfiles y coqueteando que buscando un empleo significativo o apoyando el matrimonio que decía valorar. Revisé su bandeja de entrada, cada línea más condenatoria que la anterior, con frases como, cuando estás libre después de que tu esposo se vaya, y, me encanta lo fácil que es contigo, y el peso de mis años de sacrificio colapsó al darme cuenta de que él no solo había despilfarrado mi dinero sino también mi confianza. No era solo charla casual, porque en un hilo prometía encontrarse con una mujer en un hotel la semana siguiente mientras yo planeaba trabajar hasta tarde para terminar los reportes de nómina que pagaban sus lujos, y ver su entusiasmo por impresionar a una desconocida me enfureció de una manera que ninguna indignidad previa había logrado. Decía estar exhausto cada vez que yo sugería intimidad en nuestro lecho matrimonial, pero tenía energía suficiente para redactar largos y melosos mensajes para mujeres que pensaban que su falsa vulnerabilidad era encantadora y no manipuladora. La hipocresía era asfixiante porque este era un hombre que una vez me acusó de negligencia emocional cuando me negué a prestarle $5.000 para invertir en criptomonedas, pero ahora aquí estaba invirtiendo su atención y energía en personas que ni siquiera conocían su verdadero nombre.
Imprimí capturas de pantalla de los peores intercambios porque sabía que confrontarlos sin pruebas llevaría a sus habituales desvíos y acusaciones, y se las envié a mi abogada, quien confirmó que fortalecería en mi caso de divorcio si él intentaba disputar la división de bienes. Lo más repugnante fue una serie de fotos que envió desde el espejo de nuestro baño compartido, sonriendo de una manera que no había visto en años, mientras yo trabajaba para que no perdiéramos la hipoteca. A una mujer le dijo que estaba atrapado en un matrimonio sin amor con una esposa fría que nunca apoyó sus sueños, pintándose como víctima de una amargada sin alegría en vez de beneficiario de décadas de trabajo no remunerado y perdón incondicional. Cuando regresó a casa esa noche, no pregunté ni dije nada, en cambio preparé la cena y la serví como todas las noches porque quería que estuviera cómodo, despreocupado y lo suficientemente confiado como para seguir revelando el alcance total de su duplicidad. Se quejó del condimento mientras revisaba su teléfono con una sonrisa que intentaba ocultar cada vez que yo pasaba, pero no dije nada porque necesitaba que creyera que aún era ciega y dócil. Esa noche transferí la mitad de los ahorros conjuntos a una cuenta a la que él no podía acceder, recordando cada vez que me aseguró que no había necesidad de finanzas separadas porque nunca me traicionaría. La semana siguiente contraté a un investigador privado para confirmar lo que ya sabía, y en pocos días recibí fotos de él entrando a un hotel barato con una mujer de la mitad de mi edad, descrita en el informe como conocida por frecuentar aplicaciones de citas dirigidas a hombres casados. El informe del investigador detalló múltiples encuentros, confirmando que mi esposo había pasado tardes y noches enredado en una vida que pensó que nunca descubriría, incluso mientras seguía comiendo la comida que yo preparaba y durmiendo en una cama que yo compré. El informe también señaló que usó mi tarjeta de crédito para pagar el hotel, un descubrimiento que llevó mi furia más allá de lo que pensé que era capaz de sentir. Una vez me regañó por sugerirle que buscara un trabajo de medio tiempo, diciendo que eso estaba por debajo de un hombre de su inteligencia, pero aquí estaba, pasando sus días demostrando que su única inteligencia residía en encontrar nuevas formas de explotar a quienes lo amaban. Ahora comprendí que cada «te amo» que pronunció en nuestro matrimonio había sido una herramienta, un medio para asegurar mi lealtad y trabajo mientras él reservaba su atención y afecto para personas que no ofrecían nada más que halagos a cambio. Me había drenado financieramente, emocionalmente y físicamente, y ahora intentaba drenar también mi dignidad, pero no lo permitiría. La confirmación final llegó cuando accedí a su carpeta oculta de correos electrónicos y encontré correspondencia con varias mujeres, algunas agradeciéndole por regalos que compró usando fondos de mis cuentas y otras quejándose de su falta de compromiso cuando les prometía escapadas de fin de semana. Se había vuelto tan descarado que incluso enviaba selfies desde nuestro sofá de la sala, y yo miraba esas fotos preguntándome cómo pude compartir espacio con un hombre tan imprudente e irrespetuoso. La traición no era solo sexual, sino también financiera, emocional y psicológica porque me había manipulado para hacerme creer que yo le fallaba mientras él desmantelaba sistemáticamente la vida que construí para nosotros. Sus excusas resonaban en mi memoria, frases como «no entiendes lo difícil que es ser hombre en este mundo» y «solo coqueteo porque me siento poco valorado en casa». Pero ahora sabía que la valoración nunca habría sido suficiente para alguien que creía que el derecho era un privilegio de nacimiento. Dejé de cocinarle y de lavar su ropa, dejándolo hacerse cargo de sus propias necesidades por primera vez en décadas, y cada vez que preguntaba por qué estaba distante yo sonreía y decía que el trabajo era estresante porque necesitaba que él no sospechara nada hasta que mi plan estuviera completo. Siempre había afirmado que las mujeres eran demasiado emocionales para tomar decisiones sensatas, pero ahora no sentía nada excepto una fría claridad que me decía que ya había permanecido demasiado tiempo en una vida que me mataba lentamente. Preparé los papeles del divorcio, aseguré mis objetos de valor y contraté una empresa de mudanzas usando mi apellido de soltera, asegurándome de que no sospechara hasta el día en que regresara a una casa vacía y una notificación de desalojo. El informe final del investigador reveló que también había comenzado a salir con la esposa de uno de sus compañeros de trabajo, un descubrimiento que me repugnó porque demostraba que su traición no nacía del amor ni del deseo, sino del puro oportunismo. Este era un hombre que una vez me dijo en la cara que valoraba la lealtad por encima de todo, pero su lealtad era tan frágil que podía ser borrada por el cumplido de un desconocido. Me di cuenta entonces de que nunca había sido fiel, ni en acción, ni en pensamiento, ni en el respeto que debía a la persona que estuvo a su lado en cada fracaso. No era solo un mal esposo,
Era un parásito que confundió mi resistencia con debilidad, y yo estaba lista para mostrarle cómo se ve cuando el anfitrión finalmente elimina a la sanguijuela. Cuando llegó el momento de confrontarlo, me paré en nuestra cocina sosteniendo el informe del investigador con las manos temblorosas porque sabía que ese momento decidiría si me quedaba en esa prisión de obligación o caminaba libre por primera vez en décadas. Y cuando él entró en la habitación tarareando y tiró su bolso de gimnasio sobre la encimera, me di cuenta de que se había vuelto tan cómodo en su engaño que ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Lo observé mientras revisaba su teléfono, riéndose de algo invisible, mientras recordaba cada noche que me senté sola en esa misma cocina esperando su regreso solo para recibir excusas sobre eventos de networking, problemas con el auto o mandados repentinos que requerían que dejara su anillo de bodas en casa. Le pregunté directamente si me había sido infiel, y como era de esperar, sonrió con suficiencia y me dijo que no dejara que mis inseguridades arruinaran la poca armonía que quedaba en nuestro matrimonio porque un hombre nunca debería tener que defenderse de acusaciones de una mujer que no supo hacerlo sentir deseado. Insistió en que nunca había tocado a otra mujer y afirmó que yo intentaba castigarlo por mi propia insatisfacción, pero cuando deslicé las fotos sobre la encimera, su expresión se congeló por primera vez en años y sentí que el poder cambiaba de manos tan bruscamente que me dolió el pecho por la liberación repentina de la furia reprimida. Miró las pruebas como un niño atrapado robando, y tras un largo silencio dijo que yo estaba exagerando porque no había habido traición física, solo un coqueteo inofensivo para calmar su frágil ego durante un periodo difícil. Le recordé que se había negado a compartir la cama conmigo durante más de un año alegando estrés, pero de alguna manera encontraba energía para enviar cientos de mensajes a desconocidas y encontrarse con ellas en hoteles usando la tarjeta de crédito que yo pagaba puntualmente cada mes, y él respondió acusándome de ser fría, poco amorosa y demasiado enfocada en el trabajo como si mi apoyo financiero, mi trabajo emocional y mi lealtad inquebrantable nunca hubieran existido. Me dijo que los hombres eran diferentes y necesitaban validación de múltiples fuentes para sentirse completos. Y comprendí que él creía que la monogamia era opcional para él pero obligatoria para mí porque en su mente el propósito de una esposa era proveer sin cuestionar y perdonar sin fin. Cuando le dije que quería divorciarme se rió y dijo que estaba siendo histérica, insistiendo en que ningún juez apoyaría a una mujer amargada aferrada a unos cuantos mensajes de texto, y mientras alzaba la voz, sentí cómo se deshacían años de sumisión silenciosa dentro de mí porque tenía pruebas, un abogado y un plan que él era demasiado arrogante para sospechar. Me acusó de conspirar contra él como una villana intrigante, olvidando convenientemente que cada decisión que llevó a esta confrontación fue solo suya, y cuando le recordé las deudas que yo había pagado, los trabajos que había mantenido y las incontables humillaciones que había tragado para preservar su dignidad, me dijo que nada de eso importaba porque los errores de un hombre eran una carga que una verdadera mujer debía soportar sin quejarse. Me quedé allí mientras él despotricaba sobre mi deber de quedarme y reparar lo que él había roto, y con cada palabra, dejé de ver al hombre con el que me casé para ver solo a una criatura vacía y aferrada que no podía sobrevivir sin alguien a quien culpar por sus fracasos. Me dijo que nadie querría a una mujer de mi edad, olvidando que yo nunca quise a nadie más que a él y que ese fue mi mayor error, y cuando salió de la cocina murmurando sobre lo desagradecida que era por todo lo que había hecho, resolví eliminar todo rastro de él de mi vida sin importar cuánto me costara. A la mañana siguiente se comportó como si nada hubiera pasado, pidiéndome que le preparara el desayuno mientras se vestía para otra reunión imaginaria, y cumplí sin decir palabra porque necesitaba que se sintiera seguro mientras yo finalizaba los papeles que lo dejarían solo con sus propios remordimientos. Organicé la llegada de los mudanceros mientras él no estaba, coordinando cada detalle hasta la hora para asegurarme de que no hubiera enfrentamiento, y mientras empacaba mis pertenencias me aseguré de dejar atrás cada objeto que él me había regalado porque no quería ningún recordatorio físico de un hombre que veía la generosidad como una herramienta de control. En su ausencia descubrí estados de cuenta bancarios escondidos en un cajón que mostraban que había retirado miles de dólares en efectivo durante varios meses sin explicación, probablemente gastados en mujeres que lo veían solo como un día de pago. Y añadí esa evidencia al expediente que mi abogada usaría para asegurar una ruptura limpia. Pensé en los años que pasé rastreando cada centavo, equilibrando presupuestos y sacrificando mi propia comodidad para preservar su ilusión de éxito, y no sentí culpa alguna al prepararme para cortar su acceso a las cuentas que una vez vació sin remordimientos.
Cuando regresó esa noche y encontró la casa extrañamente vacía, me llamó por mi nombre con un tono de fastidio más que de preocupación, y cuando su voz resonó sin respuesta por las habitaciones, finalmente notó la ausencia de muebles, fotos e incluso el tenue aroma de mi perfume que había permanecido en nuestro dormitorio durante años. Solo dejé los papeles del divorcio sobre la encimera, sostenidos por su taza de café favorita, y cuando me llamó 15 veces seguidas, dejé que cada llamada fuera al buzón de voz porque no le debía nada, ni mis palabras, ni mi tiempo, y mucho menos una explicación. Escuché una vez mientras dejaba un mensaje gritando que no tenía derecho a irme sin su permiso, que una esposa estaba atada a su marido hasta la muerte sin importar su comportamiento, y que me arrepentiría de abandonar a un hombre que había perdonado tantos de mis defectos, pero lo único que sentí fue una calma casi ajena porque sus palabras ya no tenían poder para herirme. Horas después me escribió exigiendo saber dónde había llevado sus cosas, amenazando con llamar a la policía y denunciar un robo si no regresaba de inmediato. Pero mi abogada ya había preparado una respuesta detallando cada objeto que era legalmente mío y advirtiendo de las consecuencias si continuaba con su acoso. Este era el hombre que una vez dijo admirar mi independencia durante nuestro noviazgo, pero que pasó años intentando aplastarla para que nunca pensara en irme, y ahora entraba en pánico porque se daba cuenta de que la puerta de la jaula había estado abierta todo el tiempo y su cautiva finalmente había volado. Envió un último mensaje antes de la medianoche diciendo que nunca perdonaría mi traición, llamándome el peor tipo de mujer por abandonarlo después de todo lo que había soportado en nuestro matrimonio. Y me reí en voz alta por primera vez en años porque su aguante no había sido más que disfrutar los frutos de mi trabajo sin dar nada a cambio. No respondí porque sabía que no quedaba nada por decir, y al apagar mi teléfono esa noche, entendí que su enojo no era por amor perdido sino por recursos perdidos, porque para él yo siempre había sido menos una compañera y más una proveedora. Creía que me derrumbaría sin él, pero la verdad es que llevaba décadas derrumbándome bajo él y ahora, libre de su peso, me sentía más fuerte de lo que jamás imaginé posible. Empecé a planear su total eliminación mucho antes de que él se diera cuenta de que había perdido el control, porque cada detalle de su vida había estado entrelazado con el mío de maneras que él suponía inquebrantables. Pero yo pasé meses desatando silenciosamente esos nudos mientras él creía que seguía siendo su ancla sumisa. Transferí todos los activos que eran legalmente míos a cuentas protegidas, cerré todas las tarjetas de crédito compartidas y redirigí mi salario a una cuenta a la que él no podía acceder, asegurando que el control financiero que una vez disfrutó se le escapara de las manos antes de que siquiera se diera cuenta. Coordiné con mi abogada para poner un gravamen sobre la propiedad que él reclamaba como su inversión para el retiro porque usó mis ahorros como pago inicial sin reconocer jamás que fue mi sacrificio, no su logro, lo que evitó la ejecución hipotecaria. Una vez se jactó ante sus amigos de que era el tipo de hombre con el que las mujeres se quedaban sin importar cuán mal fueran las cosas porque era demasiado encantador para dejarlo. Y guardé ese recuerdo como motivación porque el único encanto que poseía era convencer a otros de cargar con pesos que él nunca tuvo intención de compartir. Hice una lista de cada deuda que él había acumulado a mi nombre, cada retiro que hizo sin permiso y cada instancia de abuso emocional que infligió porque me negué a dejar que él enmarcara nuestro matrimonio como la tragedia de un buen hombre arruinado por una esposa desagradecida. Instruí a mi abogada para que se preparara para contrademandas agresivas anticipando su inevitable resistencia, porque un hombre como él nunca aceptaría la responsabilidad a menos que estuviera acorralado sin posibilidad de escape. Siguió llamando y enviando mensajes desde varios números, exigiendo que regresara y negociara como adultos civilizados, pero cada mensaje apestaba a desesperación disfrazada de autosuficiencia. Un hombre convencido de que su víctima le debía cortesía incluso mientras escupía veneno ante su negativa. Me acusó de arruinar su reputación con su familia por irme sin aviso, ignorando que él había pasado años desmantelando mi dignidad con bromas privadas y humillaciones públicas que me dejaron aislada y avergonzada. Envió un correo final enumerando los sacrificios que creía haber hecho, sacrificios que consistían en tolerar mi ambición, comer comidas que no disfrutaba y soportar mis ocasionales solicitudes de apoyo emocional, demostrando que nunca había visto mi valor más allá de lo que podía ofrecerle para su comodidad. Trabajé con mi abogada para construir una cronología de sus infidelidades y explotación financiera porque sabía que los tribunales necesitarían más que emoción para concederme el corte limpio que anhelaba, y con cada elemento añadido sentía el peso de su sentido de derecho levantarse como cadenas cayendo de mis hombros.
Había pasado años presentándose como la víctima herida en cada conflicto, pero ahora la evidencia pintaba el retrato de un hombre cuyo patrón constante de abuso y traición ya no podía negarse. Encontré registros de transferencias bancarias a mujeres que él aseguraba que eran solo amigas, y recibos de joyas que nunca recibí porque habían sido regalos destinados a comprar el silencio de las mujeres que alimentaban su ego mientras durara su dinero. Programé la mudanza bajo un seudónimo y organicé un guardamuebles donde mis pertenencias permanecerían hasta poder asegurarme un nuevo apartamento, asegurándome de que él no supiera mi ubicación ni tuviera forma de interceptarme durante la transición. Cambié mi número de teléfono e informé solo a un puñado de amigos y familiares de confianza porque anticipaba sus intentos de manipularlos para que revelaran mi paradero, conociendo su historial de pintarse como el esposo abandonado y agraviado por una esposa sin corazón. Instruí a mi abogada para que le entregara los papeles el mismo día que llegaran los de la mudanza, coordinando el momento para que él regresara a casa y encontrara no solo una casa vacía, sino también la notificación formal de que su reinado de privilegio había terminado. Una vez me dijo que creía que el matrimonio consistía en que dos personas se convirtieran en una, pero en su versión, esa persona siempre era él porque mi individualidad no era más que una molestia que toleraba hasta que amenazaba su control. Pensé en las incontables noches que me senté en silencio mientras él menospreciaba mis decisiones profesionales, se burlaba de mis amigos y minimizaba mis logros, porque un hombre seguro los habría celebrado, pero él los veía como recordatorios de sus propias carencias. Recordé el día que se rió cuando le pedí ayuda con las tareas del hogar, diciéndome que él era el proveedor y yo la cuidadora, aunque yo pagaba todas las cuentas y arreglaba cada electrodoméstico roto sin quejarme. Mientras el plan se desarrollaba, no sentí miedo de su reacción porque había pasado demasiados años temiendo su decepción, su ira y su indiferencia, y comprendí que el miedo había sido la única moneda que me mantenía atada a una vida de servidumbre. Preparé una declaración financiera detallada describiendo cada contribución que hice a nuestra vida en común y cada deuda que él contrajo, asegurándome de que ningún juez pudiera confundir su relato con la verdad, porque hombres como él prosperan en la duda y la distorsión. Compilé copias de sus mensajes y notas de voz donde exigía pagos después del divorcio, presentándolos como pruebas de acoso para respaldar una orden de restricción que lo mantendría lejos de mi nueva vida antes de que comenzara. Revisé cada documento legal 3 veces, negándome a dejar ni una sola laguna que pudiera explotar porque sabía que la buscaría en cuanto se diera cuenta de que ya no tenía poder sobre mí. Alguna vez se burló de mi naturaleza meticulosa, diciendo que era obsesiva por llevar hojas de cálculo de los gastos del hogar, pero ahora esa obsesión era mi mayor arma porque podía justificar cada dólar, cada hora y cada sacrificio que él había despreciado como insignificante. Creía que suplicaría reconciliación ante la soledad de la independencia, pero pronto aprendería que había estado sola durante años, compartiendo espacio con un hombre que veía mi presencia como un hecho y mi ausencia como imposible. La noche antes de que llegaran los de la mudanza, me senté en el auto fuera de nuestra casa durante horas, mirando el lugar que había llamado hogar y dándome cuenta de que nunca había sido mío porque cada recuerdo dentro de esas paredes estaba manchado por un hombre que me drenó de energía, dinero y autoestima mientras creía que daba más de lo que recibía. No sentí nostalgia, ni pena, solo una determinación firme de terminar lo que había comenzado porque se lo debía a la mujer que fui antes de sacrificarla por un matrimonio que no devolvió nada. Mientras me alejaba por última vez, pensé en sus palabras la noche en que nos casamos, cuando prometió protegerme del daño, sin saber que él se convertiría en el daño del que necesitaba protección, y juré no volver a confundir las promesas de un hombre con la prueba de su carácter. Había comenzado como esposa, pero me iba como sobreviviente, y pronto él entendería el costo de subestimar la fuerza silenciosa de la mujer que creyó que nunca se marcharía. No dejé nada atrás excepto su culpa, porque cada objeto que tomé había sido pagado con mi trabajo, mis ahorros y mi silenciosa resistencia durante años viviendo con un hombre que trataba la relación como una transacción unilateral donde solo importaban sus necesidades, y cuando el camión de mudanza se alejó con mis pertenencias no sentí ni rastro de tristeza, porque incluso la casa no había sido más que un escenario para su constante sentido de derecho y mi interminable complacencia. Pasó años llamándome controladora por llevar las cuentas, pero la verdad era que temía mi precisión porque no le dejaba espacio para ocultar sus gastos imprudentes, sus mentiras sobre ingresos perdidos y sus crecientes deudas que yo había cubierto sin recibir agradecimiento.
Mientras él vacacionaba con su amante bajo el pretexto de asistir a un retiro profesional, yo instruí al cerrajero para cambiar los códigos de la puerta. Cancelé todos los servicios a mi nombre y presenté la documentación final para asegurar que regresara a una casa que ya no lo recibía. Una casa que ya no toleraba sus pasos descuidados ni su risa despectiva cada vez que le suplicaba que asumiera la responsabilidad de siquiera las tareas domésticas más pequeñas. Organicé que el mensajero del abogado entregara el decreto de divorcio esa misma tarde con una nota explicando las implicaciones legales de su acoso continuo porque quería que entendiera que cada camino de regreso a mi vida había sido cerrado con meticuloso cuidado. Alguna vez se burló de mí frente a sus amigos diciendo que yo estaba demasiado apegada a las cosas materiales como para irme, pero fue él quien se aferró a mis ingresos, mi estabilidad y mi disposición a sacrificarme como si fueran extensiones de su derecho de nacimiento. Pasé años pagando el alquiler de su madre cuando él se negaba a intervenir, años fingiendo que sus coqueteos en línea eran inofensivos cuando sabía que eran traiciones emocionales, y años silenciando mi propia voz porque creía que proteger su ego era más importante que proteger mi cordura. Ahora, al revisar los estados financieros finalizados mostrando cada cuenta cerrada, cada activo transferido y cada obligación conjunta saldada, sentí una calma tan profunda que rozaba la euforia porque había logrado lo que él insistía que era imposible. Los mudanceros tenían instrucciones de empacar solo lo que estaba documentado como mío, dejando atrás muebles que él adoraba pero nunca pagó, porque quería que estuviera rodeado de recordatorios de lo poco que había contribuido a la vida que daba por sentada. Y cuando entrara a esa casa vacía horas después finalmente enfrentaría la verdad de que nunca había poseído nada excepto su arrogancia. Mi abogada me aconsejó esperar una reacción inmediata porque hombres como él ven las consecuencias como castigos injustos infligidos por mujeres vengativas en vez de resultados inevitables de sus propias acciones. Y tenía razón porque minutos después de la entrega del mensajero empezó a llamar desde varios números bloqueados, dejando mensajes de voz que oscilaban entre suplicar otra oportunidad y amenazar con arruinarme si no reconsideraba. Me acusó de robo a pesar de saber que cada objeto retirado había sido comprado con mi dinero, y cuando reenvié sus mensajes a mi abogada, ella solicitó una orden de restricción por acoso e intimidación emocional, porque me negué a permitirle siquiera una pizca de poder sobre mi paz. Envió correos electrónicos hasta altas horas de la noche enumerando todas las formas en que creía que lo había perjudicado, desde no apoyar sus empresas fallidas hasta negarme a su exigencia de tener hijos, aunque nunca había creado un hogar donde un niño pudiera sentirse seguro o amado. Y con cada acusación sentía que mi determinación se endurecía porque su reescritura de la historia era la prueba final que necesitaba para saber que irme había sido mi único camino hacia la supervivencia. Le dijo a cualquiera que quisiera escuchar que yo era cruel por abandonarlo en su momento de necesidad, omitiendo el hecho de que su necesidad había sido constante durante 20 años mientras que las mías se desestimaban como inconvenientes triviales cada vez que amenazaban con eclipsar las suyas. Supe por conocidos en común que su amante lo había dejado al descubrir que no era ni rico ni poderoso, sino simplemente un hombre dependiente haciéndose pasar por proveedor. Y no sentí lástima porque ella eligió creer su narrativa de victimización sin cuestionar por qué un hombre de 40 años seguía buscando ser rescatado por mujeres. Una vez, durante una discusión, me dijo que nunca lo lograría sola porque me faltaba el valor para sobrevivir sin la protección de un hombre, y ahora era él quien naufragaba mientras yo dormía tranquila en un hogar donde su voz ya no podía invadir mis sueños. Un hogar lleno solo de objetos que yo había elegido y recuerdos que crearía sin miedo al ridículo o la traición. Había cambiado todas las cuentas, bloqueado todos los números e informado a su familia del divorcio con una breve carta en la que expresaba que no deseaba más contacto, asegurando que no quedaran vías para que él explotara en su campaña de volver a dominar una vida que ya no le pertenecía. La abogada confirmó que sus intentos iniciales de impugnar el divorcio habían sido desestimados por el tribunal debido a la abrumadora evidencia de infidelidad y mala conducta financiera que yo había presentado. Y mientras él despotricaba en línea sobre la injusticia de un sistema que favorece a las mujeres, yo permanecía en silencio porque no necesitaba defenderme ante un hombre cuya caída fue completamente autoinfligida. Amenazó con demandas, exposición pública e incluso represalias físicas en mensajes que registré para la policía, y a medida que llegaba cada uno no sentía miedo porque cada amenaza era el lamento impotente de un hombre que no podía aceptar que su reinado de explotación había terminado. Una vez afirmó que le debía gratitud por tolerar mi estilo de vida centrado en mi carrera, pero fue él quien consumió todos los recursos que poseía y aún exigía más, dejando solo agotamiento a su paso, y ahora no le debía nada, ni mi atención,
Ni mi simpatía, ni siquiera mi enojo. Sentada en la oficina de mi abogada revisando la orden de restricción que le impediría acercarse a menos de 150 metros de mí, me di cuenta de que era la primera vez en décadas que daba un paso puramente por mi propia protección sin considerar sus sentimientos ni su frágil sentido del orgullo. El hombre que una vez prometió protegerme del daño se había convertido en el daño del que necesitaba protegerme, y al firmar los documentos finales que cortaban todo lazo legal entre nosotros, comprendí que mi silencio nunca había sido un regalo de paz sino una prisión que yo misma había construido por miedo a que él no sobreviviera sin mí. Ahora sobrevivía, pero apenas, y cada llamada perdida y cada correo sin responder era la prueba de que nunca había aprendido a valerse por sí mismo porque había pasado toda su vida adulta apoyándose en mujeres como yo hasta que colapsaban bajo el peso. Comenzó a llamar de nuevo desde números desconocidos solo días después de que el tribunal confirmara la orden de restricción porque se había convencido de que los límites legales eran meras sugerencias y que eventualmente me cansaría de mi independencia y volvería al papel de cuidadora que él creía que yo había nacido para ocupar. Pero cada llamada sin respuesta y cada mensaje ignorado solo profundizaba su ira hasta que se convirtió en una avalancha de mensajes de voz alternando entre disculpas lastimosas y acusaciones venenosas diseñadas para hacerme dudar de la justicia de mi escape. Exigía explicaciones, insistiendo en que le debía un cierre por desmantelar la vida a la que nunca contribuyó a mantener, pero su sentido de injusticia resultaba risible frente a 2 décadas en las que trabajé, sacrifiqué y sufrí mientras él excusaba sus fracasos culpando a un mundo indiferente y a una esposa que nunca lo comprendió. Cuando sus intentos de contacto fallaron, escaló enviando cartas a mi lugar de trabajo en sobres marcados como urgentes, cada una llena de diatribas incoherentes sobre traición, abandono y afirmaciones de que arruiné su reputación contando mentiras a su familia, aunque cada palabra que dije estaba respaldada por pruebas que él mismo había dejado en su descuidado rastro digital. Me acusó de abuso financiero por proteger mis ingresos de sus hábitos de gasto irresponsables, olvidando convenientemente los años en que cubrí sus deudas de juego. Reparé su historial crediticio y pagué sus facturas médicas tras otro accidente tonto que siempre insistía era culpa de otro. Le contó a quien quisiera escuchar que yo había convertido mi carrera en un arma contra él, pero en realidad él había convertido mi compasión en un arma contra mí hasta que no me quedó nada por dar excepto mi salida. Una vez se jactó ante amigos en común de que nunca había conocido a una mujer más devota que yo porque me quedé a su lado a pesar de cada fracaso y humillación, pero ahora me pintaba como una villana sin corazón que lo descartó sin aviso, aunque la verdad era que llevaba años advirtiéndole que su indiferencia estaba erosionando los cimientos mismos de nuestro matrimonio. Presentó una demanda frívola alegando daños emocionales y dificultades financieras, pero mi abogada desmontó su caso con fría precisión, presentando recibos, estados de cuenta y testimonios que dibujaban el retrato irrefutable de un hombre que había vivido a costa del éxito de su esposa sin aportar más que resentimiento y arrepentimiento. Cuando su amante se enteró de que tenía prohibido contactarme legalmente, también lo dejó, publicando mensajes crípticos en línea sobre haber sido engañada por un narcisista arruinado y escapando justo a tiempo. Y no sentí satisfacción porque incluso ella había quedado atrapada en la órbita de su autodestrucción, aunque a diferencia de mí, tuvo el lujo de marcharse temprano. Me envió un último correo titulado, Para tu conciencia, en el que me acusaba de destruir su oportunidad de redención, de dejarlo sufrir en un apartamento que ya no podía pagar y de humillarlo tan a fondo que hasta sus hermanos se negaban a contestar sus llamadas. Pero no respondí porque no le debía palabras después de años soportando sus silencios cuando yo le suplicaba una empatía que nunca tuvo. Su familia solo se puso en contacto una vez, un mensaje superficial de su hermana preguntando si realmente lo había dejado en la ruina o si sus historias eran exageradas, y cuando le reenvié un resumen de mis aportes financieros durante el matrimonio, respondió con una sola frase agradeciéndome mi honestidad y prometiendo no volver a contactarme, lo que supe significaba que finalmente habían visto a través de sus años de mentiras autocompasivas. Durante tanto tiempo creyó que su encanto podía borrar cualquier transgresión, pero el encanto no paga la renta ni salda deudas, y mientras su mundo se reducía a un solo apartamento destartalado con avisos de pago atrasado acumulándose en la puerta, comenzó a dejar publicaciones anónimas en línea sobre su exesposa vengativa, que solo servían para exponer su desesperación a quienes conocían la historia completa. La orden de restricción fue extendida después de que la policía documentara sus repetidas violaciones mediante llamadas grabadas y capturas de pantalla de su acoso en línea,
Y cuando apareció fuera de mi nuevo apartamento una noche gritando acusaciones de robo y traición, llamé a la policía sin dudarlo porque me negaba a dejar que contaminara el santuario que había construido para mí misma. Esa noche fue arrestado por violar la orden y, mientras los oficiales se lo llevaban, gritaba que yo le había arruinado la vida y que nunca podría borrarlo de mi corazón. Pero sus palabras sonaban vacías ante la realidad de que ya lo había borrado de cada rincón de mi existencia, salvo por los procedimientos legales que asegurarían que nunca pudiera regresar. Alguna vez se burló de mí por llorar después de un largo día de trabajo, diciendo que las emociones eran debilidad y que los adultos de verdad soportaban sin quejarse, pero ahora era su turno de soportar, y a diferencia de mí, no le quedaba nadie que secara sus lágrimas o pagara sus cuentas porque pasó años quemando todos los puentes hasta que el único camino que le quedó fue el que conducía a su propia ruina. Más tarde supe por documentos judiciales que había sido desalojado por falta de pago. Su auto fue embargado y sus cuentas cerradas por cargos por sobregiro que me había echado la culpa a mí en un último intento de obtener simpatía de acreedores que ya no se interesaban por sus historias tristes. Presentó otra demanda acusándome de difamación por supuestamente envenenar su círculo social, pero el caso fue desestimado antes de llegar a juicio porque el paquete de pruebas de mi abogada incluía capturas de pantalla de sus propias confesiones de infidelidad y explotación financiera, haciendo que sus reclamos no solo fueran infundados sino también perjurios. Con cada derrota legal su tono se volvió más oscuro, sus mensajes pasaron de súplicas de perdón a amenazas de venganza. Pero cada amenaza solo reforzaba la necesidad de las medidas de protección que había implementado porque era un hombre que no podía sobrevivir sin alguien a quien castigar por sus propias carencias. Cuando escribió en un correo electrónico que prefería vernos a ambos destruidos antes que dejarme ganar, lo reenvié a la policía y a mi abogada como prueba adicional de su inestabilidad, y en pocos días fue citado a la corte por violar nuevamente los términos de la orden de restricción. No asistí a la audiencia porque ya no necesitaba presenciar su desmoronamiento en persona, satisfecha de dejar que el sistema le impusiera las consecuencias que había evitado toda su vida culpando a mujeres como yo por el caos que él mismo creaba. Creía que podría resistir más que yo, que mi fortaleza era una fachada temporal que ocultaba una debilidad inevitable, pero se equivocó porque cada acto de crueldad, cada insulto y cada traición me habían forjado en una mujer que preferiría reducir todo a cenizas antes que permitirle siquiera un momento de satisfacción a mi costa. Me subestimó por última vez, y al leer la notificación que confirmaba su condena por acoso y violación de órdenes judiciales, no sentí nada más que alivio de que el hombre que una vez prometió quererme ya no pudiera siquiera contactarme sin arriesgar ir a prisión. Su amante también lo dejó, abandonándolo solo en el pequeño apartamento que alguna vez presumió como su santuario de soltero porque ella descubrió las mentiras que había contado sobre sus finanzas, su carrera e incluso su matrimonio, y al darse cuenta de que no era más que un hombre de mediana edad viviendo de las obras de una mujer a la que públicamente ridiculizaba, publicó un hilo mordaz en línea acusándolo de manipularla con promesas de estabilidad y vacaciones que nunca se materializaron. Sus palabras lo retrataron como un fraude patético que le suplicaba préstamos, empeñaba sus joyas para pagar cuentas vencidas y culpaba de sus fracasos a una exesposa vengativa que le había quitado todo sin admitir que fui yo quien construyó cada base sobre la que alguna vez se sostuvo. Supe por un conocido en común que llegó a la casa de su hermano una noche, borracho y gritando sobre traición, solo para que le negaran la entrada porque incluso su familia ya estaba cansada de sus eternos relatos de víctima, su negativa a trabajar y sus intentos desesperados de obtener simpatía de personas que ya no tenían nada más que dar. Alguna vez me dijo que la familia era la única red de seguridad en la que un hombre siempre podía confiar, pero yo sabía que había quemado ese puente años atrás cuando pidió prestados miles a sus padres bajo falsas pretensiones y nunca devolvió ni un centavo, dejándolos en apuros mientras él gastaba su dinero en fines de semana de apuestas y encuentros en hoteles con mujeres que lo veían como una presa fácil. Empezó a publicar largos desahogos en redes sociales acusándome de destruir su masculinidad por negarme a apoyarlo tras el divorcio, presentándose como un hombre roto por una mujer de carrera fría que abandonó los valores tradicionales en favor de una independencia egoísta, pero cada publicación era recibida con silencio o burlas de personas que alguna vez creyeron en su encanto pero ahora veían el patrón de excusas, derecho y manipulación tal como era. Etiquetó a viejos amigos, excompañeros de trabajo e incluso parientes lejanos en sus diatribas, exigiendo que tomaran su lado y denunciaran mi crueldad,
pero la mayoría lo ignoró por completo, mientras que algunos respondieron con preguntas sobre las deudas que dejó sin pagar y las mentiras que contó sobre su historial laboral. Mi abogado envió capturas de pantalla de estas publicaciones al tribunal como evidencia adicional de acoso porque, aunque él nunca me nombró directamente, sus descripciones eran lo suficientemente detalladas como para invitar a la especulación, el chisme y posibles amenazas por parte de quienes aún creían en su versión de los hechos, y el juez amplió la orden de restricción para incluir cualquier contacto indirecto a través de redes sociales o conocidos en común. Él presentó una apelación alegando la supresión de su libertad de expresión, pero el tribunal la desestimó en pocos días porque sus acciones violaban claramente los términos originales, y recibí la confirmación de que ahora enfrentaba fuertes multas por reincidencia. El hombre que alguna vez estuvo en nuestra sala y me dijo que nadie me amaría como él lo hacía, ahora suplicaba públicamente donaciones en una plataforma de recaudación de fondos, escribiendo actualizaciones lacrimógenas sobre perder su casa, su auto y su dignidad por culpa de una mujer que utilizó el sistema en contra de un buen hombre. No sentí culpa al leer los comentarios que se burlaban de su audacia, señalando que había vivido a costa de una mujer durante décadas sin aportar nada y aún creía ser víctima de una sociedad injusta. Pedía a extraños que lo ayudaran a reconstruir su vida, pero la mayoría de las respuestas le instaban a conseguir un trabajo, asumir la responsabilidad y dejar de culpar a las mujeres por sus fracasos, consejos que ignoró tal como ignoró todas las advertencias que le di durante nuestro matrimonio. Una vez me acusó de ser desagradecida por todo lo que él proporcionaba, cuando en realidad no había dado nada más que turbulencia emocional y cuentas interminables que yo pagaba sin quejarme, y ahora mendigaba migajas a desconocidos porque no tenía ahorros, ni habilidades, ni a nadie dispuesto a limpiar tras él. Su amante publicó un mensaje final revelando que él había intentado pedir dinero prestado a sus padres después de que ella se negara a firmar un contrato de alquiler para él, y la respuesta airada de su padre se hizo viral, consolidando aún más su reputación de oportunista manipulador que se aprovechaba de la bondad de las mujeres hasta que no les quedaba nada por dar. Supe por mi abogado que fue citado nuevamente ante el tribunal por no pagar los honorarios legales y que intentó argumentar que estaba exento debido al estrés emocional causado por mi supuesto abandono, pero el juez le recordó que su malestar era autoinfligido y ordenó un plan de pagos que embargaría los pocos ingresos que pudiera obtener de su trabajo de medio tiempo repartiendo comida. Alguna vez menospreció a las personas con empleos de servicio, diciendo que carecían de ambición y se conformaban con la mediocridad, pero ahora luchaba por llegar a fin de mes en los mismos roles que antes consideraba indignos de él. La ironía de su caída no me pasó desapercibida porque pasé años sacrificando mi salud y felicidad para preservar su orgullo, pero en el momento en que retiré mi apoyo, la frágil casa de naipes que él llamaba su vida colapsó bajo el peso de su arrogancia e incompetencia. Me culpó de cada desgracia, insistiendo en que mi decisión de irme había desencadenado una reacción en cadena de fracasos, pero en realidad esos fracasos llevaban años esperando, ocultos solo por mi incansable trabajo para cubrir cada error que cometía. Una vez me dijo durante una discusión que hombres como él nunca pierden realmente porque siempre encuentran a una mujer dispuesta a recoger los pedazos, pero ahora aprendía que incluso los oportunistas se quedan sin opciones cuando su reputación los precede. Y yo no sentía más que una tranquila satisfacción al saber que finalmente había roto el ciclo de rescate y explotación del que dependió toda su vida adulta. Se quedó solo para enfrentar sus consecuencias, y por primera vez en años, estaba libre del peso de su ira, sus demandas y su interminable necesidad de ser salvado. La policía vino a tocar la puerta por su culpa cuando cruzó la última línea entre la desesperación y la autodestrucción al presentarse en mi nuevo edificio una noche con una voz lo suficientemente fuerte como para atraer a los vecinos a sus ventanas, gritando que yo había arruinado su vida y exigiendo que saliera a enfrentarlo como una mujer de verdad, como si años de soportar su sentido de derecho no hubieran probado ya mi fortaleza más allá de toda duda. Observé desde una ventana cerrada con llave mientras los agentes llegaban para calmar la situación, su profesionalismo tranquilo contrastando marcadamente con sus gestos frenéticos y gritos acusatorios sobre traición, abandono y la injusticia de que una mujer se aleje de sus obligaciones con un hombre que jamás cumplió una sola de las suyas. Les dijo a los agentes que yo le debía la oportunidad de hablar porque había sido mi esposo durante décadas, omitiendo convenientemente los años que pasó derrochando mi dinero, mi lealtad y mi salud en empresas infructuosas y promesas vacías, y cuando le pidieron pruebas de su derecho a estar allí, agitó las manos y dijo que la ley no tenía autoridad sobre los lazos matrimoniales,
ignorando la orden de restricción ya registrada. Su intento de cautivarlos fracasó espectacularmente cuando uno de los agentes lo reconoció de una denuncia previa por acoso y le informó con calma que estaba violando una orden judicial, momento en el que su indignación se tornó en falsa humildad al afirmar que solo quería disculparse y devolverme algo que había guardado por accidente. Más tarde supe por el informe de arresto que el objeto en cuestión era un cuchillo de cocina que él decía haber encontrado en su auto. Una mentira tan evidente que habría sido risible de no ser por la escalofriante realización de que había cruzado la ciudad con un arma mientras enviaba mensajes de texto sobre arreglar las cosas. Los oficiales lo inmovilizaron antes de que pudiera escalar más la situación y, mientras lo escoltaban hasta el coche patrulla, gritó que yo había puesto al mundo en su contra, que había envenenado su reputación y que me arrepentiría de humillar a un hombre que una vez me dio su nombre, como si ese regalo superara los años de abuso financiero y emocional que siguieron. Los vecinos susurraron sobre el incidente en los días posteriores, algunos expresaban simpatía por el pobre hombre dejado sin nada, otros admiraban en silencio mi negativa a ceder ante la presión de un hombre que había construido su identidad destruyendo a las mujeres a su alrededor, y yo los ignoré a todos porque sus opiniones no tenían peso comparadas con el silencio que ahora disfrutaba cada tarde en un hogar libre de su presencia. Mi abogada me aconsejó presentar cargos adicionales para asegurar que su tiempo bajo custodia se extendiera lo suficiente para que yo pudiera finalizar todas las protecciones legales y financieras restantes, y acepté sin dudarlo porque entendí que la amabilidad hacia él era simplemente otra invitación a la explotación. Una vez me acusó de ser vengativa por insistir en tener cuentas bancarias separadas tras descubrir su primera infidelidad, diciendo que la confianza era la base del matrimonio, pero en realidad nunca confió en mí con nada excepto sus deudas, sus inseguridades y su creciente lista de errores que yo debía absorber sin cuestionar. Más tarde los oficiales me informaron que intentó mentir sobre nuestro estado civil, alegando que el divorcio aún estaba en proceso, pero los registros judiciales dejaban claro que no era más que un extraño invadiendo propiedad privada con malas intenciones. Su familia lo visitó en custodia solo una vez, llevando un abogado que se negó a tomar el caso después de revisar el historial de violaciones de órdenes de restricción, deudas impagas y cargos de acoso, y cuando su madre me llamó después para pedir disculpas en voz baja por el hombre en que se había convertido su hijo, le dije que no le guardaba rencor pero que no deseaba más contacto porque ya había pasado demasiados años limpiando los fracasos de su hijo como para considerar siquiera la más mínima posibilidad de reconciliación. Ella dijo que lo entendía porque incluso ella había dejado de contestar sus llamadas después de que él la acusara de ponerse de mi lado, una mujer que apenas conocía, en vez de apoyar a su propia sangre. El hombre que una vez afirmó que nunca suplicaría ahora escribía cartas frenéticas desde la cárcel, cada una más lastimera que la anterior, suplicando perdón, ayuda financiera e incluso una simple visita para poder explicar su versión de la historia. Pero devolví cada sobre sin abrir porque ya no necesitaba escuchar las justificaciones de un hombre que pasó años borrando mis sacrificios mientras exigía que honrara los suyos. Les dijo a amigos en común que planeaba escribir un libro revelador sobre la traición de las mujeres modernas, pero ningún editor mostró interés porque su reputación como mentiroso y manipulador en serie había llegado incluso a quienes nunca lo conocieron. Cuando su amante reveló públicamente que él también le había propuesto matrimonio mientras aún estaba casado conmigo, alegando su insistencia en pedirle dinero para cubrir inversiones de negocios, no sentí satisfacción alguna porque su dolor era simplemente otro subproducto de la interminable avaricia y autoengaño de él, pero su decisión de testificar en el tribunal fortaleció el caso de mi abogada para obtener órdenes de protección permanentes. El tribunal concedió mi solicitud tras poca deliberación, citando sus repetidos incumplimientos de órdenes previas y su patrón continuo de acoso, y salí del juzgado sabiendo que finalmente había asegurado la distancia necesaria para recuperar mi paz. Una vez se rió cuando le dije que las consecuencias siempre alcanzan, afirmando que los hombres inteligentes saben cómo evadirlas, pero ahora estaba sentado en una celda escribiendo cartas a mujeres que apenas conocía porque todos los demás habían cortado lazos, dejándolo aislado en una realidad que ya no podía manipular ni negar. Su caída no fue mi venganza, sino la consecuencia natural de una vida dedicada a explotar, engañar y consumir hasta que no quedara nada más que el eco de su propia amargura. Ya no veía sus redes sociales, no respondía sus llamadas ni leía sus mensajes porque su voz no tenía poder en un mundo donde había aprendido a valorar el silencio como un regalo y no como un castigo.
doné su dinero y encontré paz porque cada centavo que se le ordenó pagar como parte del acuerdo era dinero que yo ya había ganado 2 veces durante un matrimonio donde su única contribución fueron excusas, traiciones y la erosión interminable de mi autoestima. Y me negué a permitir que siquiera una fracción de su restitución forzada permaneciera en mi vida como recordatorio de los años dedicados a limpiar los desastres de un hombre que creía que amar significaba obligación sin reciprocidad. Transferí los fondos a organizaciones que apoyan a mujeres que escapan del abuso doméstico y financiero porque quería que mi acto final en relación a él fuera uno que deshiciera una fracción del daño que me había causado a mí y a otras como yo, y a medida que llegaban los recibos confirmando cada donación, no sentí culpa ni duda, solo la certeza tranquila de haber elegido el único cierre que alguna vez necesitaría. Una vez me dijo que nadie amaría jamás a una mujer, demasiado independiente, para saber cuál era su lugar, y ahora él estaba solo en una casa de reinserción social garabateando cartas furiosas sobre mi imperdonable traición, mientras yo construía una vida completamente libre de su voz, sus necesidades y sus crisis fabricadas que alguna vez definieron cada momento de mi existencia. Supe por medio de mi abogada que él había intentado contactar a mi empleador con mentiras sobre mala conducta, solo para ser advertido por las autoridades de que más violaciones a la orden de protección resultarían en encarcelamiento inmediato. Y no sentí miedo porque sus palabras se habían vuelto insignificantes frente al peso de los muros legales y emocionales que construí para mantenerlo fuera para siempre. Su caída fue lo suficientemente pública como para que conocidos en común ya no repitieran su nombre al hablar conmigo, porque incluso ellos entendieron que su existencia era ahora irrelevante para mi historia. Una simple advertencia sobre los peligros de habilitar a un hombre que veía la bondad como una debilidad para explotar. Alguna vez afirmó que su legado sería el de un hombre hecho a sí mismo, admirado por su resiliencia, pero ahora su único legado era un rastro de relaciones quemadas, deudas impagas y desvaríos en línea que extraños ridiculizaban por su delirio y falta de responsabilidad. No sentí ninguna obligación de corregir su narrativa porque sus mentiras colapsaron por sí solas bajo el peso de sus acciones, dejando solo el eco hueco de su amargura. Recuperé mi apellido de soltera y actualicé cada documento, cuenta y registro porque incluso las sílabas de su apellido sentían como grilletes, un recordatorio diario de votos que mantuve sola mientras él perseguía cada deseo fugaz que me dejaba más disminuida. Cuando recibí la confirmación de que todos los procedimientos legales estaban finalizados y que ningún futuro compromiso me ataba a él de ninguna forma, me senté en mi pequeño pero tranquilo apartamento y me permití una respiración profunda que se sintió como la primera inhalación de mi vida adulta sin el hedor de sus exigencias. Le dijo a su amante que yo era demasiado aburrida para ser una verdadera pareja, pero fui yo quien lo sostuvo durante el desempleo, sustos de salud y crisis emocionales que luego usó como excusa para su infidelidad, alegando que un hombre bajo estrés merecía comprensión aunque él nunca la ofreció a cambio. Ahora era él quien buscaba comprensión de personas que ya no respondían sus llamadas, culpándome por el silencio que lo rodeaba, cuando en realidad era su propia crueldad y cobardía lo que había vaciado su mundo de aliados. La última vez que escuché su nombre fue en un correo electrónico de su exabogado informándome que había incumplido todos los acuerdos de pago y ahora enfrentaba embargos salariales por deudas no relacionadas conmigo, porque yo había cortado todo lazo antes de que su caída financiera pudiera arrastrarme de nuevo al caos que él creó. Envié un breve agradecimiento al abogado por la actualización, pero no pregunté por su salud, sus circunstancias o su futuro porque esas preguntas ya no eran mías para cargar, y borré el mensaje sin pensarlo 2 veces. Me uní a un grupo de apoyo para mujeres que habían sobrevivido relaciones a largo plazo con parejas narcisistas, y al escuchar sus historias de ser drenadas, disminuidas y descartadas, me di cuenta de que la mía no era única excepto en la satisfacción silenciosa de saber que no solo sobreviví, sino que aseguré que él nunca pudiera repetir el patrón conmigo ni con nadie relacionado a mí. Me preguntaron cómo había encontrado el valor para irme después de tantos años, y les dije que el valor no tenía nada que ver porque irse no era valentía sino necesidad. El acto final de autopreservación tras darme cuenta de que el hombre al que amaba me había estado matando poco a poco. Construí nuevas rutinas libres de sus interrupciones, aprendí a dormir sin el peso del resentimiento sobre mi pecho, e incluso comencé a viajar de nuevo usando dinero que ya no tenía que ocultar de un hombre que veía cada dólar como suyo por defecto. Amigas que se habían alejado durante mi matrimonio regresaron con cautela, ofreciendo disculpas por no ver las señales de mi infelicidad, y las perdoné porque incluso yo había estado ciega durante años, convenciéndome de que amar significaba quedarse a pesar de todo, sin importar el costo.
Me negué a pronunciar su nombre durante esas conversaciones porque decirlo era como dar vida a un fantasma que ya no merecía existir en mi mundo, y encontré una alegría inesperada al darme cuenta de que la venganza no eran las victorias legales ni las ganancias financieras, sino la absoluta indiferencia que ahora sentía hacia un hombre que alguna vez consumió cada pensamiento y emoción que tenía. Mi historia se volvió una de supervivencia no porque soporté su abuso, sino porque elegí, finalmente e irrevocablemente, terminarlo. Una mañana, al pasar frente al juzgado camino a una reunión, vi a un hombre sentado solo en las escaleras abrazando una carpeta llena de papeles con la postura derrotada de alguien que lo ha perdido todo, y por un breve momento pensé que podría ser él, pero seguí caminando porque, fuera o no, ya no importaba en la vida que había construido mucho más allá de su alcance. Nunca volví a pronunciar su nombre porque no tenía sentido en una vida donde ya no necesitaba permiso para existir, ni buscaba validación de un hombre que tomaba y tomaba hasta que no quedó nada más que mi tranquila determinación de sobrevivir a los escombros que dejó atrás. Me di cuenta de que la venganza nunca fue verlo sufrir, sino quitarle la capacidad de alcanzarme, de drenarme, de reescribir una historia donde yo era la que sangraba cada día para mantenerlo vivo en una comodidad que nunca mereció. Doné cada centavo que me vio obligado a pagar porque me negué a permitir que su dinero manchara la nueva vida que construí de las ruinas de nuestros años compartidos, una vida donde mi nombre ya no aparecía junto al suyo en ningún registro legal, estado financiero o archivo digital que algún día pudiera intentar usar en mi contra de nuevo. Él me había dicho una vez que ninguna mujer podía prosperar sola porque los hombres eran los arquitectos de la estabilidad. Sin embargo, encontré más estabilidad en mis propias manos de la que jamás tuve en 2 décadas dedicadas a satisfacer el frágil ego de un hombre que llamaba egoísmo a mi independencia mientras exigía que sacrificara cada uno de mis sueños para financiar los suyos. Él pensó que alejarme me rompería porque creía que yo existía para mantenerlo unido, pero mi mayor acto de fortaleza fue darme cuenta de que su colapso era inevitable porque yo había sido el andamiaje que lo mantenía en pie, y en el momento en que me aparté, él enfrentó la verdad de su propia debilidad. Ya no sentía ira porque incluso la ira implicaba una conexión, y entre nosotros no quedaba nada salvo el tenue recuerdo de la mujer que fui antes de aprender que sobrevivir significaba borrarse. Dejé de buscar actualizaciones sobre su vida porque su caída ya no me importaba, su sufrimiento ya no me alimentaba y su nombre ya no pertenecía a mi historia, que nunca se trató de él, sino de cómo aprendí a volver a mí misma. Él no era un villano porque los villanos requieren poder, y él había perdido hasta el último vestigio de poder el día que elegí irme sin mirar atrás, asegurando que mi libertad se convirtiera en el legado que él jamás podría mancillar.